de los sujetos sin cuestionar el sistema de trabajo abstracto que constituye la matriz de esta acción, la lucha, etcétera, o sin siquiera percibirlo como un problema, tanto más activa en el mecanismo del colapso automático. No solo quieren y no lo saben, pero sin embargo lo hacen. Nuevamente esta referencia. Simplemente no deteniendo la máquina social del sujeto automático, que ha generado una larga cadena de acciones históricas y que no cesa de desplegar su dinámica de contradicción. Eso, nuevamente Robert en La sustancia del capital. Y acá está el ejemplo: actores inmobiliarios solicitan medidas para frenar la falta de ejecución en proyectos de S19. Ahí Carlos va a profundizar acá. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, que para que el valor pueda concretarse, también necesita de condiciones para concretarse, ¿cierto? Y esas condiciones para concretarse las da lo que nos rige en nuestro sistema jurídico, y eso obviamente está proporcionado por el Estado. Si no, eso no fuese posible. El capital para su despliegue siempre va a necesitar del Estado. O sea, creo que es un error cuando escindimos Estado y mercado, o cuando decimos que en el neoliberalismo el Estado no regula, porque el neoliberalismo precisamente se trata de eso, de regulación, ¿cierto? Pero una regulación que está ajustada a una restitución de un poder de clase, ¿ya? Que es lo que pasó con el neoliberalismo, digamos, como ideología y como trama que triunfa en la década de los 70, ¿ya? Entramos a la mercancía de vivienda y lo voy a hacer bien, digamos, corto, porque nos queda poquito y la idea es que igual alcancemos a conversar, ¿ya? Algo que dice la teoría marxista sobre la mercancía de la vivienda y por qué la vivienda, ¿cierto?, ha tenido un auge tan grande en su producción, por lo menos en los últimos 40, 50 años, tiene que ver con esta idea de primarización del segundo circuito de la economía, ¿ya? Siempre se dice que hay dos grandes circuitos de la economía: está el circuito de producción industrial y el circuito inmobiliario de producción de vivienda sería un poco más supletorio, ¿ya? El circuito industrial siempre fue lo que fue definiendo el crecimiento de las ciudades, ¿cierto? La sociedad, digamos, evoluciona, digamos, en estos términos bien entre comillas, a propósito del desarrollo de la industrialización, del mejoramiento de tecnología, ¿cierto?, de la complejización de las mercancías, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Esto tiende a invertirse, ¿ya? Y a fundirse también entre sí, ¿ya? Y en la vivienda, donde se depositaban ciertos excedentes, la que empieza a cobrar preeminencia, ¿ya? Porque ¿qué es lo que se da cuenta el capitalismo cuando empieza a tener problemas de sobreacumulación y de sobreproductividad, ¿ya? Que empieza a generar crisis, ¿ya? Empieza a ver, bueno, ¿cómo resolvemos la crisis? ¿Ya? ¿Y cómo se resuelven las crisis? Ya superando obstáculos, y generalmente superando obstáculos espaciales, ¿ya? Y esto obviamente nos vincula a una teoría de la localización, que es algo muy geográfico, pero también a una teoría imperialista, ¿cierto?, que es poder importar capital, ¿cierto?, hacia otros espacios, y obviamente generar porosidades dentro de las fronteras nacionales. Bueno, la globalización es un poco eso, ¿cierto? La globalización es tanto, digamos, la creación de una red global, ¿cierto?, de transmisión de imágenes electrónicas, de desarrollo de tecnologías de la información, pero también de formación supranacional, ¿ya? Y porosidad de los estados. Y la neoliberalización tiene que ver con, digamos, con esta lógica de acumulación por desposesión, donde ahí está la restitución del poder de clase, ¿cierto? Se avanza en función de frenar o quitar ciertos derechos sociales en pos de la acumulación de quienes después pueden vender esos derechos sociales, ¿no? Y la financiarización, ya, ¿cierto?, viendo la concatenación de estos procesos, tiene que ver con la autonomización del capital financiero, ya que el capital financiero siempre fue pequeño, hasta Bretton Woods, quizás el acuerdo de Bretton Woods, donde de alguna manera el hecho que el dólar tenga preeminencia sobre el patrón oro, que el patrón oro era lo que, digamos, definía la riqueza de las naciones, va a darle un pie o un puntapié a que la financiarización, digamos, pueda avanzar y pueda avanzar en la creación de capital ficticio, ¿ya? Y ese capital ficticio en algún momento se materializa, y eso se materializa en entorno construido, ¿cierto?, en vivienda principalmente, pero en espacio en general, en carreteras, digamos, en la creación de nuevas espacialidades, ¿cierto? Entonces esto es interesante porque desde la década de los 70 en adelante empezó a desarrollarse un mercado de capitales muy amplio, ¿ya? Es decir, se empezó a transar y a vender hipotecas, por ejemplo, ¿ya? Y esto, la venta subsecuente de una vez contra otra de la hipoteca y la compra de las deudas, bueno, fue generando un problema. ¿Qué pasaba cuando no se pagaban las hipotecas? ¿Ya? Eso generó una crisis, ¿cierto? Eso generó
tanto la crisis, digamos, subprime. Dale. Que ahí también hay otro como derivado financiero que es el tema de cómo apostar si se va a pagar una deuda o como la apuesta sobre los seguros. Eso también genera otra crisis de la aseguradora también. Claro, de los títulos. Sí. Entonces, como desde un producto que es una casa muy concreto, después pasa algo que no, también no es relativamente concreta, que es pagarte hipoteca, hay como muchos derivados financieros y va como cada vez trayéndose más. Es como, Totalmente. Hay esta película de Richard, creo que es la película, que explican cómo funciona el tema de apostar sobre si se va a pagar una hipoteca como con un casino. Como está la apuesta inicial, por ejemplo, de una ruleta, y entonces la persona que está atrás apuesta como, yo creo que le va a salir bien. La persona que está atrás dice, yo creo que la persona que dijo que le va a salir bien va a fallar, y así. Y entonces se queda una cantidad de derivados financieros gigantescos. Sí, y esos mercados de capitales están basados en la confianza, es decir, en una imagen y por lo tanto en una representación de que algo puede ser, digamos, bueno o malo, ¿cierto? Confiable o no confiable. Entonces, lo que el neoliberalismo planteaba, ¿cierto? Para salvaguardar el capitalismo, Lefebvre nos va a decir el capitalismo para seguir viviendo necesita seguir produciendo más espacios, ¿ya? La solución espacial del neoliberalismo, este capitalismo mundialmente integrado, si se quiere, ¿ya? Que llega a todas partes del mundo, esquilma y despoja, produciendo nuevos espacios y nuevas espacialidades. Y allí David Maiden y Peter Marcuse, que es hijo de Herbert Marcuse, ¿ya? Nos van a decir que la vivienda se produce y distribuye como una mercancía, ¿ya? No tiene la finalidad que alguien viva bien en ese lugar o espacio. Entonces, así la función de la vivienda en el marco de una economía neoliberal es operar como un instrumento de beneficio económico, precisamente lo que comentaba. Antes que un lugar donde vivir, ¿ya? Un lugar donde vivir, ¿qué vendría a ser? Valor de uso, ¿no? Su valor de uso. Entonces, la pregunta que podemos plantear y que creo que la podemos problematizar igual, ¿está el valor de uso atrapado por el valor de cambio? Sí y no, ¿cierto? Está atrapado por el valor de cambio, pero está atrapado por la lógica del valor. ¿Ya? Porque la vivienda, si nos remitimos, por ejemplo, a los escritos de Engels sobre la contribución al problema de la vivienda, nos vamos a encontrar con la misma lógica, ¿no? Que la clase rentista que llamaba era la que imponía las condiciones sobre la estructuración espacial de las ciudades y por lo tanto la posibilidad de vivienda para la clase obrera en ese momento estaba sujeta, digamos, a dónde podían arrendar, y ese dónde podían arrendar estaba sujeto obviamente a cuál era el beneficio que iba a generar el arriendo para quienes tenían la posesión de la propiedad, ¿no? Y eso, si ustedes lo ven acá en el plano porteño, si quieren, con un texto muy muy interesante de María Jimena Urbina, de una historiadora, ella va a analizar el conventillo desde esa misma lógica, ¿cierto? Desde la propiedad del conventillo, ¿cierto? La formación de una clase rentista en Valparaíso, que si ustedes siguen el tránsito histórico muy entre paréntesis ahora, se van a encontrar con que mucho del abandono que tiene el centro de las ciudades tiene que ver con que esa clase rentista desapareció de acá y dejó estas propiedades tiradas. Entonces hay un problema de sucesión que quedó, digamos, irresoluto, ¿ya? Pero entonces la vivienda desde su inicio, desde el marco del capitalismo, estaba en esa lógica. En ese momento en Valparaíso, si queremos situarnos acá nuevamente, finales de 1800, podemos encontrar chozas, ciertos ranchos, todavía podemos encontrar ranchos a veces en los fondos de las quebradas, y podemos encontrar la proliferación de los conventillos, ¿cierto? En una ciudad que está justamente industrializándose, ¿verdad? Que está creciendo, ¿verdad? Que está importando capital también desde el mundo anglosajón, inglés, ¿cierto? Controlando la economía del salitre, ¿verdad? Entonces, la vivienda en el marco de la economía capitalista siempre estuvo atrapada por el valor de cambio, o mejor dicho, siempre estuvo atrapada por la lógica del valor, ¿verdad? Entonces, la creación de experiencia, esto ya actualmente, produce nuevos valores de uso para la vivienda, incrementando su valor de cambio, ¿cierto? ¿Y qué tipo de experiencias lo permiten? Porque una vivienda ya no es algo donde reproducirnos solamente, ¿cierto? Es algo donde ir de vacaciones, ¿cierto? Es algo donde pernoctar solo una vez, ¿cierto? O es algo también donde se crea ficticiamente la posibilidad del alza de su valor de cambio, ¿verdad? Es decir, si ustedes se ponen a fijar la concentración de propiedades que hay en Chile, se van a encontrar de que hay sociedades de inversión que están vinculadas precisamente a los Angelini, ¿cierto? A los Luxich, que concentran más de 2.000 o 3.000 propiedades en Chile, ¿no? Y es decir, producen la vivienda y la compran ellos mismos, entonces eso es una locura. Eso es muy demencial, pero está en el marco de la irracionalidad también del capitalismo.
Y por un punto de vista quizá un poco más ideológico, la vivienda es clave, ¿cierto? Porque la vivienda logra sintetizar, ¿cierto?, la familia nuclear, ¿cierto?, la propiedad privada, y hoy en día también la individualización. La vivienda ya no está hecha, ¿cierto?, para la familia solamente. Ya para el día, dale. Sobre eso, una vez estaba en un conversatorio con el diputado Winter, que fue presidente de la Comisión de Vivienda, y dijo una frase que yo se lo hubiera... Dijo que muchos carteles ahora como para comprarse apartamento, ya no salía como la imagen de la familia como un buen lugar para vivir, sino que salía como un buen lugar para invertir. Totalmente. Nosotros cuando vimos como edificios que estaban cerca de los Calcán, como llamaban los inversores. Totalmente. Y esa inversión se mete en un circuito económico que va desde el gran capitalista, si se quiere, que invierte, hasta el subarrendamiento que podemos hacer nosotros, ¿cierto? Claro. Que podemos arrendar eso y te arriendo una pieza y me salgo de pagar el arriendo. O sea, adquiere toda esa lógica. El valor de uso de la vivienda, ¿cierto? Esto es una intervención que hizo estudiantes de la carrera de arquitectura de la Facultad de la Universidad de Chile durante el estallido, ¿no? Precisamente como una crítica también a su misma disciplina, que fue achicando, digamos, el espacio de la vivienda, su superficie, ¿no? Entonces sí, la vivienda se puede pernoctar, se puede reproducir la vida, ¿cierto? Pero ¿en qué espacio, en qué condiciones, ¿cierto? Es decir, aquí creo que esta es una vivienda de 28 metros cuadrados, un poquito más si se quiere, donde hay un espacio muy acotado. Si ustedes se dan cuenta, en la vivienda cómo ha ido siendo transformada, bueno, hemos fundido muchos lugares de la casa, ¿cierto? Fundimos la cocina con el living, con el comedor, ¿cierto? El baño lo achicamos, le quitamos instrumentos al baño, ¿cierto? Las piezas las acotamos, entonces cada vez, ¿cierto?, encontramos espacios, superficies más pequeñas para reproducir la vida por un valor también mucho más grande. Algo que es importante destacar dentro de los valores de uso de la vivienda tiene que ver con la localización, y ahí me tomo de lo que tú decías, que es una buena posibilidad de invertir, ¿cierto? Porque cuando uno invierte, ¿qué es lo que espera? Espera obtener una renta a cambio, ¿cierto? Y la localización siempre nos va a remitir, ¿cierto?, a las externalidades del lugar. Dale. También no les salía rentable y me acá como el querer tener una vida buena, incluso teniendo un montón de trabajo, aún así no era suficiente porque el precio de la vivienda y de la vida era demasiado alto. Totalmente, o sea, y si pensamos en los últimos 20 años en Chile, que se ha producido vivienda como nunca antes en el país, ¿cierto? Que se ha creado entorno construido como nunca antes en el país, vemos que la cantidad de campamentos, es decir, de quienes se alejan de la lógica o quienes quedan excluidos de esa lógica, también crecen, ¿cierto? Y crecen las grandes ciudades, ¿cierto? Y si crecen las grandes ciudades, porque se busca localización. Sí, que ahí se conecta justamente con otra particularidad del movimiento del valor, y es que este no responde a necesidades sociales objetivas. No es su propósito. Su propósito, en definitiva, se cinde de esas necesidades sociales objetivas y genera estas paradojas de que las construcciones en altura siguen en aumento, pero no responden al problema de la vivienda. Claro, o sea, al final aumenta la desposesión. Claro. Que cada vez hay más vivienda, pero tenemos menos posibilidad de acceder a ella y menos suelo disponible. Claro, pero esas posibilidades de acceder a ella, el Estado las busca resolver, porque el Estado dice, bueno, el mercado nos da estas posibilidades, entonces yo tengo un subsidio para que ustedes puedan entrar, ¿cierto? Y en ese subsidio, que significa te abro la posibilidad para que te puedas endeudar, está permeando cada vez a más clases sociales. Recuerden lo que decía el profesor Voltaire Alvarado cuando hizo la clase. Decía, bueno, el Estado empezó a perfeccionar de tal manera la manera de realizar, ¿cierto?, y de establecer y jerarquizar subsidios de vivienda, que las clases populares, que no eran, digamos, sujetos para el mercado interesantes, hoy en día ya entran también dentro de la lógica del endeudamiento a través de la vivienda. Y esos subsidios al final no están subsidiando a las personas, sino que subsidiando como al mercado. Totalmente. Lo que hace es como otorgarle más clientes.
Claro, ¿verdad? Es justamente eso, es asegurarle un porcentaje del negocio y nos ocupan a nosotros como mediadores. Sí, si se quiere. terrible. Todo subsidiario, neoliberal. Entonces, bueno, la vivienda también es ocupada como un espacio de ocio, ¿cierto? Y como un espacio productivo, ¿ya? Si ven, de nuevo se remiten a los 1800, 1890 con lo de María Jimena Urbina, van a ver que en los conventillos había crianza de animales, costurería, ¿cierto? Lavandería, ¿cierto? Ocio, bueno, chinganeo, todo el show, y dormir, ¿cierto? Entonces, el valor de uso de la vivienda siempre ha sido muy complejo, ¿ya? No es solamente, digamos, el pernoctar y reproducir la vida. Claro, el movimiento moderno igual como que redujo la ciudad a las 4 funciones básicas del habitar y después, claro, las inmobiliarias se toman de eso, como que uno en la casa llegara solo a descansar, básicamente. Claro, idealmente, claro. Porque el movimiento moderno proponía que como que habían 4 funciones básicas del habitar, que era trabajar, circular por la ciudad, recrearse y descansar. Entonces, planificaron las ciudades pensando solo en esas 4 funciones básicas, dejando de lado todo lo que da calidad de vida en realidad. Lo de la localización es muy importante porque si pensamos, o si conseguimos la vivienda como una buena inversión y esperamos obtener una renta de ella, ¿cierto? La localización va a estar dada por lo que está en el entorno, ¿ya? Es decir, ¿por qué en Los Placeres se dio tan fuerte, digamos, toda esta construcción en altura? Es porque está la Universidad Santa María y se está justamente a la vez, ¿cierto?, desarrollando una política de generar cada vez más carreras y de atraer estudiantes acá a la ciudad. Es decir, desde el 2002-2003 se creó creo que un tercio de nuevas carreras entre nosotros, ¿cierto?, en Valparaíso, para atraer población como, digamos, sustitutiva de toda esta pérdida de población que se identificaba entre el 92 y el 2002 de los censos. Entonces, tiene que haber localización, tiene que haber una línea de metro en Santiago, ¿cierto? Tiene que haber Buenavista, tiene que haber un barrio entretenido, ¿no? ¿Y cómo hemos producido la vivienda en el último siglo? ¿Cierto? Bueno, un punto clave que tiende a fundir, digamos, el primer y segundo circuito de la economía, como lo plantea Lefebvre o Harvey, tiene que ver con la industrialización de los materiales, ¿cierto? Los materiales de construcción. Es decir, se empezaron a producir de una manera mucho más intensa y empezaron a masificarse, ¿cierto? Esto consolida la relación entre el primer y segundo circuito de la vivienda, y tiene que ver con un material específico, ¿cierto? Con el hormigón armado, ¿cierto? Y con la masificación del hormigón armado con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial. Ansel Japet, digamos que está en la misma línea de Robert Kurz, de Clara Ramas también podríamos ver, ¿cierto? En todo este nuevo estudio, nuevas lecturas del marxismo que se están haciendo, dice que bueno, el hormigón armado requiere materiales de menor valor y obreros sin calificación, ¿no? El hormigón armado, bueno, es el concreto, ¿cierto? Con acero, ¿cierto? Y el concreto está hecho de piedra caliza, ¿cierto? De arena. Profe, si usted me puede ayudar ahí. O sea, cemento, arena. Claro. Y agua. Y agua, claro, y agua. Y esto tiene un momento muy interesante en la arquitectura moderna, que la arquitectura moderna, si ustedes leen sus textos, siempre van a estar discutiendo la escasez de la vivienda, ¿cierto? La arquitectura moderna, digamos, sale después de lo que podríamos definir la cuestión social, que es algo que nunca se acaba, ¿cierto? A abogar, ¿cierto?, a propósito de la necesidad de poder tener vivienda para todo el mundo, ¿ya? Pero esta voluntad emancipadora de la vanguardia terminó contribuyendo a una modernización del capitalismo, es decir, podemos producir muchas más viviendas, podemos aumentar su costo, ¿cierto? Y podemos seguir haciendo girar la lógica del valor y no necesariamente responder a esta necesidad de subsistencia, ¿cierto?, y de reproducción. Entonces tenemos ciudades de hormigón armado hoy en día. Ya, si ustedes se dan cuenta, la materialidad de las casas que pueden estar más acá abajo no son de hormigón armado, posiblemente son de adobe, son de adobillo, son de mezcla, ¿cierto?, de ladrillo. Y si vemos las ciudades nuevas, son ciudades, digamos, plomas, son ciudades grises, ¿ya? Son ciudades donde predomina el hormigón armado a toda escala, ya en la carretera, en la vivienda, en las infraestructuras productivas, ¿ya? Todo en general está siendo hormigón armado porque es un material que es mucho más rápido de producir, ¿cierto? Y es mucho más barato de producir. Entonces Le Corbusier
digamos, es un arquitecto, un planificador urbano muy importante, digamos, de Europa. También tiene obras en Sudamérica. Sintetizó las ideas futuristas del movimiento moderno, ya que esto es muy interesante porque las ideas futuristas o estos manifiestos futuristas veían belleza en el hormigón, ¿cierto? Veían belleza en una geometricidad, si se quiere, de las construcciones, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes son muy chicos, pues, de los supersónicos, ¿ya? Ya no son tan chicos. Los supersónicos no hay árboles en los supersónicos, no hay árboles, no hay naturaleza en los supersónicos, ¿cierto? Está todo envasado, es todo plástico, es todo hormigón y plástico, ¿ya? Y el hormigón y el plástico precisamente son dos materiales donde se concretiza la lógica del valor. Eso es muy interesante. No sé si habrán estado conscientes quienes hicieron los supersónicos de lo que estaban armando como dibujo animado, pero eso aparece muy presente ahí, ¿ya? Entonces Le Corbusier sintetizó estas ideas futuristas, sintetizó el movimiento moderno y la utopía del automóvil. Piense que en la década de los 20 se está produciendo el automóvil como loco, ¿cierto? Y la velocidad del tránsito. Y esto no es otra cosa que una modernización capitalista basada en la contracción del espacio por el tiempo, ¿ya? Precisamente estas son las ciudades que tenemos hoy en día. 100 años después, estas ideas que propone, bueno, no del todo, ¿cierto? Pero podemos acercarnos mucho a estas ideas que sintetizó Le Corbusier en la herencia que hemos tenido, digamos, en nuestro hábitat. Y esto es muy sintomático, ¿cierto?, de la producción mundial de cemento. Creció abruptamente entre el 50 y el 2019, es decir, desde la posguerra. Toda la reconstrucción de Europa pasa un poco por eso, donde es brutal, o sea, de 200 millones de toneladas, 4.400 millones de toneladas anuales, ¿ya? Obviamente ahí hay un porcentaje muy grande que debe estar circunscrito a China, ¿cierto? Bueno, nuestra economía del cobre, si China no se urbanizara, nosotros no tendríamos a quién venderle cobre casi. Ya no es tan así, pero sirve un poco esa exageración, si se quiere. ¿Y cuál es el efecto que tiene el hormigón, ¿no? Que afecta la esterilidad de los suelos, destruye los ríos, ¿cierto? Obstruye los ríos, y asfixia los hábitats sin reemplazar las funciones ecológicas de las cuales la humanidad depende para la fertilización, la polinización, ¿cierto? El control de las mareas, la producción de oxígeno o la purificación del aire. Es decir, las condiciones mínimas para el hábitat, para el desarrollo de la vida humana, ¿cierto? Entonces el hormigón, ¿qué es lo que hace? Las va cercenando poco a poco, las va destruyendo poco a poco. Fíjense en los ríos, ¿cierto? Podemos poner una edificación al lado de un río, pero también el hormigón requiere de la arena de los ríos. Por lo tanto, el hecho que hoy en día nos encontremos con que varios ríos de Chile y varios ríos del mundo estén, digamos, perdiendo sus caudales, perdiendo su composición como más geológica, si se quiere, tiene que ver precisamente con la extracción del río, ¿no? O sea, la extracción de la arena desde los ríos, ¿no? O sea, la arena entró dentro de la lógica del valor, pero digamos de una manera muy intensa para poder desarrollar la urbanización en el mundo. El final está cerca, ¿cierto? El colapso es inminente. ¿Por qué el colapso es inminente? Y acá cerramos. Porque esto genera una fractura del metabolismo social, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos comemos un plátano? Ya estamos en el pasto, o estamos en la tierra, nos comemos un plátano. ¿Qué hacemos con la cáscara del plátano? ¿Qué pasa si la tiramos nomás a la tierra? Va a contaminar visualmente hasta que se degrade. Hasta que se degrade y se convierta en tierra. Y se va a convertir en tierra, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿el metabolismo qué pasa? Bueno, vamos a leer igual la cita. El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad contiene dos dimensiones o esferas, ¿no? Una material, visible o tangible, y otra inmaterial, invisible o intangible. El metabolismo social comienza cuando los seres humanos socialmente agrupados se apropian materiales y energías de la naturaleza, es decir, los inputs, lo que entra a un proceso productivo, ¿no? Esta apropiación, y finaliza cuando depositan desechos, emanaciones o residuos en los espacios naturales, ¿no? Entonces se apropia, se transforma la materia, entra a las lógicas de circulación, de distribución, se consume y algo se excreta, ¿cierto? Si nosotros nos comemos un plátano, botamos la cáscara y esa cáscara va a volver a ser tierra, ¿cierto? No hay un giro problemático en el metabolismo.
pero si compramos un plátano envasado en el supermercado, algo tenemos que hacer con el plástico, ¿cierto? Y este output es lo que después no entra en ningún circuito. Pero entre estos dos fenómenos ocurren además procesos en las entrañas de la sociedad por medio de los cuales la energía y los materiales apropiados circulan, ¿cierto? Se transforman y terminan consumiéndose. Por lo anterior, en el proceso general del metabolismo social existen tres tipos de flujos de energía y materiales. Los flujos de energía, de entrada, perdón, digamos, la materia que se ingresa, los flujos, digamos, los flujos interiores, que vendría a ser todo el procesamiento, ¿cierto?, las lógicas de distribución, y los flujos de salida. ¿Qué hacemos después de que consumimos eso? ¿Cierto? ¿Qué hacemos con esa capacidad de absorción que pueden llegar a tener los ecosistemas? ¿Cuál es la capacidad real de absorción que tienen? ¿Cierto? Porque ¿qué pasa cuando entramos dentro de las lógicas extractivistas, ¿no? Y empezamos a ocupar cada vez más energía? Hoy en día el capitalismo requiere cada vez más energía para su desarrollo, requiere cada vez más petróleo, requiere cada vez más gas, ¿cierto? Requiere cada vez más hormigón. Bueno, generamos un agotamiento de la materia. Entonces el proceso metabólico se ve representado por 5 fenómenos que son teóricas y prácticamente distinguibles. Bueno, lo que vemos acá. La apropiación, la transformación, la circulación, el consumo, la excreción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el hormigón? Cuando introducimos tanto hormigón en las ciudades y estamos generando lo que planteaba Sergio anteriormente, que estamos teniendo un efecto nocivo, ¿cierto?, sobre el control de las mareas, sobre la producción de oxígeno, sobre la polinización, ¿no? Es decir, la artificialidad del ambiente, esta idea futurista que estaba muy utópica, digamos, en los años 20, de crear un ambiente artificial, esta artificialidad va a ir en contra, ¿cierto?, de la reproducción de la vida misma. Y el hormigón precisamente tiene un lugar clave ahí, porque logra sintetizar todo esto, ¿cierto? Logra sintetizar. Porque esta abstracción como constante de lo que era la mercancía viviendo, en el fondo hace olvidar y el proceso de excreción está como tirando los desechos. Y es como lo que decía la compañera de que al final esta gente que vive como en el auto, como que ya no tiene dónde, ya no está como la mercancía, ya no puede estar fija la mercancía, tiene que estar como moviéndose. Porque no se puede sufrir más. Por supuesto, la mercancía tiene que circular y concretarse siempre. Si se estanca, bueno, va a entrar en crisis, ¿cierto? Entonces, claro, el metabolismo nos lleva a esto, o una lectura que genere, digamos, la producción de vivienda desde su fundamento inicial en la lógica del valor, va a generar, o está generando, mejor dicho, una fractura en el metabolismo social. Esto no pasa solamente con la vivienda, con el hormigón, ¿cierto? Pasa, digamos, con toda la producción en una lógica extractivista, ¿no? Porque eso va a generar un problema en la fertilidad de los suelos, ¿cierto? El nitrógeno que se ocupa, que es excesivo muchas veces. Entonces, todo esto está, bueno, generando pocas condiciones amenas para la reproducción de la vida en el mundo, ¿no? Y obviamente con una consecuencia de un modo de producción determinado, concreto históricamente. Entonces, eso es lo que teníamos para hoy. Creo que nos pasamos un poquito, estamos todavía con... Ya acabamos. Pasamos 5 minutos. Disculpen. ¿Qué les pareció? Ya. La próxima clase vamos a aplicar lo aprendido. Así que, prepárense. Lo último, les vamos a escribir, yo creo que el lunes, chiquillas, les vamos a escribir el lunes porque recuerden que hay que solucionar algo relativo al presupuesto, ¿ya? Claro. Para ver qué es lo que se va a imprimir, si es la cartografía final, si van a hacer todas las cartografías que se realizaron anteriormente, Claro. Cada grupo o algunas decida de si es esas. pertinente imprimir la cartografía de conflicto. Ya. Gracias, nos vemos. Nos vemos.